pueden resultar útiles, porque a veces hay preguntas de dónde se pueden leer los temas o cómo se encuentran los temas en la bibliografía. Este tema está, por ejemplo, en el tomo 2 de Aval. El único detalle es que él, cuando habla del litis consorcio, va desarrollando en forma simultánea este tema de la interpretación, pero nos parece que es bastante más complejo. Entonces, en la primera parte del libro, si ustedes lo consultan luego, o ya para quienes lo han consultado, van a ver que empieza, digamos, a desarrollarlo simultáneamente, el tema litis consorcio y alguna de las hipótesis de intervención de terceros. Y luego sigue con el tema de las capacidades y legitimaciones. Expuesto de esa forma, es bastante más difícil de comprender el tema o de analizarlo. Entonces acá esto ha estado organizado de la siguiente forma. Primero, referimos a las hipótesis de partes singulares, partiendo de la base de que la parte actora y la parte demandada están integradas por un único sujeto, y ahí empezamos a analizar las capacidades y legitimaciones. Después se hizo un poquito más compleja la cosa y se empezó a hablar de litis consorcio, cuando la parte ya no está integrada por un único sujeto, sino por dos o más. Y ahora se va a complejizar todavía un poco más con esto de la intervención de terceros. Así que, hecha esta aclaración, otra advertencia que habría que hacer es que este tema de la intervención de terceros tampoco está regulada en forma completa en el código, y entonces hay aspectos y cuestiones que se generan la duda de cuál sería la solución. Este es un problema que tiene este tema concreto, y bueno, es una advertencia que también les hago porque eso genera a veces dudas y debates en cuanto a cuál es la solución procesal, porque el código es insuficiente en algunos aspectos. Vamos ahora a hacer una serie de aclaraciones generales que me parece que van a facilitar después entender las diferentes formas de intervención de terceros. ¿Por qué se llama intervención de terceros? ¿A qué hace referencia? Se llama así porque se trata de sujetos, le hace terceros, que originalmente no integran la parte actora ni la parte demandada, y que se van a incorporar al proceso en un momento posterior. Así que entonces son terceros que originalmente no son ni actores ni demandados. Si originalmente lo fueran, en todo caso estaríamos ante una hipótesis de litis consorcio, si la parte está integrada por más de un sujeto. Pero acá lo que se trata de regular es la posibilidad de que alguien que originalmente no es actor o que originalmente no es demandado ingrese posteriormente al proceso. ¿Por qué es que se admite o es posible que esto suceda? Alguien que es sin ser actor o demandado originalmente ingrese con posterioridad. Bueno, vamos a ver que una de las características o uno de los presupuestos que tienen que tener estos terceros es que invoquen un determinado interés. Obviamente que para ingresar al proceso, no habiendo sido ni actor ni demandado originalmente, va a tener que haber una hipótesis donde se invoque un determinado interés para que el ingreso de ese tercero sea admisible. Entonces, recapitulando, los presupuestos para que estemos estrictamente ante esta figura. En primer lugar, que existe un proceso pendiente. Tiene que haber un proceso pendiente en la medida de que ya por lo menos el proceso haya comenzado, por lo menos con la presentación de la demanda. Tiene que haber entonces un proceso pendiente, y este tercero que va a ingresar al proceso va a ser necesario que invoque un determinado interés. Interés con relación al objeto de ese proceso. Hay que distinguir estos terceros, que van a ser siempre terceros interesados o con interés en el objeto del proceso, de otros terceros que pueden participar en un proceso jurisdiccional y que no tienen ningún tipo de interés en el objeto. Por ejemplo, un testigo. Es decir, no vayan después a confundir esta hipótesis que estamos analizando con, por ejemplo, la figura de un testigo o de un perito, que son auxiliares del tribunal y que también realizan o van a realizar actos procesales eventualmente en un proceso, pero son terceros desinteresados. En cambio acá lo que tenemos son unos terceros que necesariamente van a tener que invocar algún tipo de interés. Además,
de invocar ese interés, dependiendo de la intensidad del mismo, deberíamos preguntarnos qué es lo que van a poder hacer esos terceros en el proceso. Y ahí vamos a ver que hay diferencias según el tipo de intervención de que se trate y el tipo de interés que el tercero invoque. A su vez, vamos a ver que a veces el ingreso de ese tercero va a generar la formación de un litisconsorcio, que a diferencia de las hipótesis que estuvimos viendo en la clase pasada, que eran hipótesis de litisconsorcio inicial, acá van a dar lugar a la formación de lo que sería litisconsorcios sucesivos, otra clasificación que hay en materia de litisconsorcios que es más fácil de advertir o de analizar viendo ahora la intervención de terceros. Entonces, sepan desde ya, a veces la intervención de tercero va a dar lugar a la formación de un litisconsorcio y a veces no. Ahora después lo vamos a ver y ese aspecto va a quedar más claro. Y otra diferencia que también va a haber que tener presente es que a veces la intervención de ese tercero va a provocar la incorporación o la ampliación de la pretensión original por una nueva pretensión. Y otras veces no. ¿Sí? Dicho de otra forma, a veces el tercero va a ingresar al proceso y va, digamos, a modificar o ampliar la pretensión original y otras veces eso no se va a producir. Así que bueno, esta sería una serie de advertencias y comentarios generales que habría que hacer. Un poco más vinculado con el tema del interés que tiene que invocar ese tercero, acá vamos a hacer un paréntesis, una aclaración. Ustedes ya a esta altura, muchos de ustedes ya sabrán que en principio lo que se resuelve en un proceso jurisdiccional alcanza o afecta estrictamente a los sujetos que participaron en ese proceso. Esto tiene que ver con un tema que después se va a ver más adelante, que es la eficacia o el alcance subjetivo de la cosa juzgada, que está regulado en el artículo 218 del Código, pero fácilmente o rápidamente ustedes pueden hacer referencia a esa regla según la cual lo que se resuelve en un proceso jurisdiccional alcanza o afecta estrictamente a los sujetos, a las partes que en él participaron. Pero esto en los hechos y de acuerdo a la experiencia, a veces no es estricta, si bien es así desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista material puede suceder que lo que se resuelve en un proceso afecta a terceros que si bien no les alcanza directamente la cosa juzgada, puede alcanzarlos indirectamente. Miren, vamos a tomar un ejemplo fácil. Supongamos que el doctor Santi es acreedor de uno de ustedes y inicia un proceso jurisdiccional reclamando el pago de una deuda. Y supongamos a su vez que yo soy acreedor del doctor Santi por otra deuda, digamos, totalmente independiente. En el primer proceso, yo no soy parte y en principio no me alcanzan los efectos de lo que se resuelva o concretamente los efectos de la cosa juzgada en ese proceso. Pero indirectamente puedo llegar a tener interés en que, por ejemplo, el doctor Santi, en su proceso, resulte ganancioso y de esa forma yo tenga más posibilidades de cobrarle posteriormente en un segundo proceso. Entonces, ¿qué sucede? De esa forma se va advirtiendo que por la conexión o la relación que existe entre las relaciones jurídicas muchas veces, puede suceder que lo que se decida o resuelva en un proceso jurisdiccional, si bien estrictamente y jurídicamente afecta solo a las partes que en él intervinieron, indirectamente puede llegar a beneficiar o a perjudicar a terceros. Es un tema que es más amplio, se habla de los efectos reflejos de la cosa juzgada o en definitiva de lo que se resuelve en una sentencia, pero es algo que es importante advertir y entonces creo que va facilitando el poder comprender este tema de la intervención de terceros y cómo lo que se resuelve en un proceso eventualmente puede llegar a afectar a otros terceros. En función de que esto es así, es que va justamente a nacer la posibilidad, en determinados casos, es decir, no alcanza a contener simplemente un interés moral, capaz que yo en un determinado proceso, por simpatía o por lo que fuere, me gustaría que resultara ganancioso
la parte actora o la parte demandada. Eso no me va a generar, digamos, la posibilidad de ingresar a ese proceso. Obviamente que el interés que voy a tener que invocar es un interés, diríamos por ahora, un poco más intenso para de que yo pueda ingresar a un proceso jurisdiccional en el que inicialmente o originalmente no era parte o no integraba ninguna de las dos partes. Estas me parece que son un poco las aclaraciones o las advertencias generales que hay que hacer con relación al tema. Ahora vamos, digamos, este es de los temas que si uno contara con el pizarrón es conveniente hacer un esquema, pero voy a tratar de, digamos, desarrollarles el esquema y que ustedes lo hagan en sus casas, distinguiendo las diferentes formas de intervención. Es decir, vamos a ver Alejandro, ahora cuáles son las diferentes. tienen subida en el chat la guía por si quieren ir viendo las distintas especies. Bien. Hay una primera clasificación o distinción en materia de intervención de terceros que distingue según que ese tercero ingrese voluntaria o espontáneamente al proceso, es decir, lo cual va a depender obviamente de la voluntad, exclusivamente de la voluntad de ese tercero, o bien que ingrese en forma provocada, o bien porque así lo requiere alguna de las partes, o bien porque lo requiere el tribunal. Así que la primera distinción o gran distinción que hay que hacer es ingresa al proceso en forma voluntaria o espontánea o ingresa al proceso en forma provocada. Vamos primero con la modalidad de voluntaria. A su vez, en la modalidad voluntaria tenemos en principio dos hipótesis. La intervención que se llama coadyuvante, la expresión la pueden ver en el artículo 48 del Código, ahora vamos a ver en qué consiste, o la intervención excluyente. ¿Sí? Ya les adelanto, en la intervención coadyuvante, el tercero que ingresa al proceso va a ingresar para colaborar, o como lo dice su nombre, para ayudar a alguna de las partes. Puede ingresar para ayudar a la parte actora o puede ingresar para ayudar a la parte demandada. Frente a esta modalidad, tenemos la intervención excluyente, que vamos a ver ahora después en qué consiste. Detengámonos ahora entonces en la modalidad de intervención coadyuvante que está regulada en el artículo 48 del Código. Para este tema tienen que tener presente los artículos 48 a 55 y también el artículo 334 del Código que regula algún detalle con relación a la tercería coadyuvante y a la tercería excluyente. Disculpe, ¿puede repetir los artículos? Sí, 48 a 55, que básicamente es el capítulo de intervención de terceros, creo que es fácil para que ustedes se sitúen ahí, y después tenemos el artículo 334, que también regula sobre todo algunas cuestiones formales con la presentación de ese tercero. 334. Vamos con la intervención entonces coadyuvante. La intervención coadyuvante a su vez tiene dos modalidades. Una que se llama simple, es decir, sería la intervención coadyuvante simple, y una segunda modalidad que es la intervención coadyuvante litis consorcial. La primera está en el artículo 48.1, la simple, la litis consorcial está en el artículo 48.2. ¿Ah? ¿Cuál es la principal característica de esta forma de intervención? La principal característica, como lo dice su nombre, es que el tercero se presenta o ingresa al proceso para colaborar con alguna de las partes. O como dice algún autor, para sostener las razones de la parte con la cual colabora. Es decir, esa es la naturaleza, la esencia de esta forma de intervención. Puede ingresar para colaborar con el actor o puede ingresar para colaborar con el demandado. En la forma simple hay que tener presente que el ingreso de este tercero no va a producir un cambio en la pretensión original de ese proceso, es decir, no va a modificar la pretensión original,
Y, como dice el artículo 48, el tercero va a ingresar en la medida de que eventualmente podría haberse afectado desfavorablemente por la sentencia dictada en ese proceso. ¿Cuáles podrían ser los ejemplos? Vamos a tomar dos ejemplos fáciles. Supongamos un juicio, un proceso de responsabilidad contra el Estado que promueve un sujeto que se ha visto perjudicado por, digamos, y reclama responsabilidad del Estado. En ese proceso, en principio, porque además no hay acción directa, no es parte del funcionario público que eventualmente haya participado en los hechos. Es decir, supongamos que la acción obviamente la dirige el actor contra el Estado, contra la persona jurídica mayor, pero el funcionario público, que no es parte en ese proceso y que en principio no le alcanza lo que en ese proceso se resuelva, advierte que eventualmente en el futuro, para el caso que el Estado sea condenado, después el Estado en determinados casos tendría la posibilidad de repetir contra el funcionario, reclamándole el reembolso de lo que el Estado debiera indemnizar. Algo que en la práctica no se utiliza tan frecuentemente, pero capaz que sería aconsejable que el Estado lo hiciera con mayor frecuencia. Entonces, tenemos un tercero, el funcionario público, no es parte original en ese proceso, porque la parte original es el damnificado o la víctima, y la parte demandada es el Estado, pero no obstante ello, por la relación, la conexión entre la relación sustancial generada entre las partes, sumado a la relación funcional de ese tercero, que eventualmente a futuro puede verse expuesto a un proceso jurisdiccional de repetición de lo pagado por el Estado, se presenta, ingresa al proceso para coadyuvar con el Estado, para colaborar con el Estado. Otro ejemplo que también es más frecuente y que creo que incluso es el referido en el libro de Aval, hace referencia a la hipótesis de un fiador no solidario, donde tenemos un proceso donde entre acreedor y deudor se discute, vamos a suponer que se discute la validez o nulidad de la obligación, y el proceso originalmente está planteado entre acreedor y deudor, y en determinado momento el fiador no solidario decide ingresar al proceso, en ese caso supongamos para colaborar con el deudor principal. ¿Ah? Entonces, esos serían ejemplos sencillos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, este tercero, en esta hipótesis, ¿no? Este tercero que ingresa al proceso, ¿qué es lo que puede hacer en ese proceso? Y este es uno de los aspectos que la regulación del código, en ciertos aspectos, es insuficiente. Es decir, ¿qué facultades tiene? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué es lo que puede hacer? En primer lugar, hay una regla importante que hay que tener presente en el artículo 55, cuyo título dice irreversibilidad del proceso, y hay que tener en cuenta que ese tercero, cuando ingrese al proceso, ¿se acuerdan que dijimos que el proceso tenía que estar por lo menos ya iniciado, pero podría ingresar en diferentes momentos? Bueno, en primer lugar... Tiene que ingresar al proceso desde el lugar en el que está. No podemos volver a iniciar el proceso, es decir, retroceder en las etapas que ya han pasado para incluir a este tercero, sino que este tercero, claro, por decirlo de alguna manera, tiene que ingresar como esté, lo tiene que tomar ahí o no ingresar. Claro, exactamente, muy bien como dice el compañero, porque ustedes adviertan que el ingreso de un tercero en un proceso ya en trámite evidentemente va a generar una distorsión, y se trata que esa distorsión sea la menor posible. En este caso concreto del tercería coadyuvante, de acuerdo a lo que establece el artículo 50, tengan presente que la intervención se puede producir tanto en primera instancia como en segunda instancia. Como ese tercero se presenta para ayudar, para colaborar, podríamos decir que es de los casos donde la distorsión no es tan severa. Obviamente, cuanto antes se presente, más posibilidades de colaborar o de ayudar va a tener. Si se presenta recién en segunda instancia, cuando estamos cercanos a que se dicte quizás la sentencia correspondiente a esa instancia, no va a poder colaborar demasiado. Pero concretamente el código admite por lo menos que en este caso la intervención puede ser tanto en primera como en segunda instancia. Vinculado o sea, también...
no niegan que la persona entre en cualquier momento, o sea, antes de que se dicte Puede entrar sentencia en nada cualquier más momento. puede ser. El concepto es que haya un proceso pendiente. Si ya se hubiera dictado la sentencia de segunda instancia, no tenemos un proceso pendiente. Y si aún no se hubiera Claro. presentado la demanda, no tenemos un proceso pendiente. Entonces, esos serían como los dos momentos, como los dos límites. Sí, obviamente, para que ustedes vayan advirtiendo cómo es el funcionamiento y qué utilidad puede tener esta forma de intervención, cuanto antes intervenga, mejor, ¿sí? En la medida de que va a poder colaborar más con la parte a la cual quiere ayudar. Vinculado finalmente también con las facultades, hay que tener en cuenta que esta parte, la doctrina la considera una parte subordinada, y un poco vinculado con la pregunta que yo les planteaba de qué es lo que puede hacer ese tercero. En general se considera que, y en la medida que es para ayudar a una de las partes, y es una parte subordinada, no puede realizar, este es el concepto importante, no puede realizar, no podría realizar ningún acto contradictorio o contrario a los que realiza la parte con la cual quiere colaborar. ¿tá? Si la idea es justamente coadyuvar o ayudar a una parte, no sería admisible que planteara actitudes que fueran contrarias o contradictorias con la parte a la cual ayuda. En el ejemplo que vimos, no sería admisible que el funcionario público asumiera actitudes en el proceso contradictorias con las que asume el Estado. Entonces, por eso me parece que es bien útil tener presente ese concepto, si quieren subrayenlo, de que es una parte subordinada. ¿Subordinada a quién? Subordinada a el actor o el demandado con el cual decide colaborar. ¿tá? Es entonces esta hipótesis aquellas en que el tercero está más limitado en su actuación. Es decir, vamos a ver ahora que esto cambia en otras formas de intervención. En esta forma de intervención, que recuerden, es la voluntaria o espontánea, coadyuvante simple, el tercero es donde está más limitado en cuanto a las facultades y en definitiva en cuanto a lo que puede hacer en ese proceso. Bien, la otra forma de intervención coadyuvante es la litis consorcial y está prevista en el artículo 48.2. Acá vamos a ver que el interés que va a invocar el tercero es un interés mucho más intenso, porque vean ustedes cómo dice el artículo 48.2. Dice, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial que podría verse afectado por la sentencia y que por ello están legitimados, subrayen si quieren esa parte que dice, están legitimados para demandar o ser demandados. ¿Qué diferencia hay con la hipótesis anterior? Bueno, el coadyuvante simple no tiene legitimación, no podía ser ni actor ni demandado. Podía sí tener un interés en ese ejemplo y con el alcance que vimos. Sin embargo, el coadyuvante liticonsorcial es alguien que tenía legitimación para ser actor o para ser demandado y, no obstante ello, no integra la parte actor o la parte demandada originalmente. ¿Cuál es el ejemplo que habitualmente se pone, el más fácil, el más claro? Nuevamente es el ejemplo de las obligaciones solidarias, que cuando vimos liticonsorcio referimos en la clase pasada. Es decir, en este caso tenemos un acreedor solidario o un deudor solidario, supongamos que un acreedor solidario le demanda el total de la deuda a un deudor solidario, y en determinado momento del proceso, otro coacreedor u otro codeudor solidario deciden ingresar al mismo, con la misma finalidad, es decir, para colaborar o ayudar a alguna de las partes. Por ejemplo, otro acreedor solidario que no intervino originalmente en el proceso decide ingresar para colaborar con el actor original, temiendo que quizás éste haga un mal, cometa errores en ese proceso que perjudiquen el crédito. O a la inversa, otro codeudor solidario decide ingresar al proceso para colaborar con el demandado original, ante el temor que quizás éste de repente no se defienda adecuadamente en ese proceso.
¿tá? Entonces, ese es el ejemplo claro y mucho más fácil. En este caso, tampoco hay una modificación de la pretensión original. La pretensión sigue siendo la misma, es decir, por las características del régimen de solidaridad, acuérdense, y ahora empezamos así a ver cómo está conectado o de alguna forma guarda relación el tema del liticonsorcio con este tema de la intervención de terceros. En el régimen de solidaridad no era necesario que demandaran todos los acreedores ni se pasaran los deudores. Era justamente la hipótesis del liticonsorcio facultativo con necesidad de sentencia uniforme en la medida que la pretensión es única. Y bueno, entonces en esta pretensión va a seguir siendo única, lo que va a cambiar o va a seguir siendo la misma pretensión, lo que va a variar es un acreedor o un deudor que no integraban la parte actora con la modalidad simple, es decir, tanto en primera instancia como en segunda instancia, en la medida de que se presenta para colaborar con alguna de las partes. Este tercero en el proceso, bueno, eso tampoco está regulado clara y expresamente en el capítulo de intervención de terceros. La pretensión es única y entonces, por ejemplo, para realizar actos de disposición se requeriría el consentimiento de todos los integrantes. ¿Alguno hasta acá con las modalidades de intervención de tercero coadyuvante? Bien. La otra modalidad, también de intervención voluntaria o espontánea, es lo que se conoce, y como su nombre lo indica, ya se imaginarán, es todo lo opuesto a lo que acabamos de ver. En lo que acabamos de ver, insistimos en que la finalidad es colaborar o ayudar a alguna de las partes. En cambio, la intervención excluyente, la esencia de esta forma de intervención consiste en que el tercero deduce una pretensión, una nueva pretensión, que es incompatible o contradictoria con la pretensión original que existía o que existe entre el actor y el demandado originales. Es decir, deduce una pretensión nueva e incompatible. ¿Cuál es el ejemplo? Y que un poco se desprende también de los términos de lo que dice ese artículo 49. Bueno, por ejemplo, en un proceso se está discutiendo sobre la propiedad de un bien entre A y B, y supongamos que ingresa al proceso C alegando la misma propiedad respecto de ese mismo bien. Si dice, no, mire, en realidad el propietario de este bien no es ni A ni B, el propietario soy yo, que soy C. Podría pasar también respecto de la titularidad de un crédito, etc. Quédense con el artículo 49, ¿no? Es decir, el tercero que pretende en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido. ¿Ah? Eso es lo que surge del artículo 49. ¿Por qué se admite esta modalidad? Parece claro, es decir, ese tercero podría aguardar el resultado de ese primer proceso y eventualmente en el futuro crear un segundo proceso. No obstante ello, por razones de economía procesal, para evitar el dictado de sentencias contradictorias, procesalmente se admite esta modalidad de que ingrese en ese proceso, y entonces, ¿qué va a suceder? El mismo juez, en una única y misma contra A y contra B. De ahí que ustedes, cuando se han leído el tema, o cuando lo lean, van a ver que incluso se llega a decir de que el actor y el demandado original conforman un litisconsorcio frente a ese tercero y frente a la pretensión que plantea ese tercero. Entonces,
por lo menos tenemos dos pretensiones, la original y esta nueva pretensión que plantea este tercero. ¿Podría haberse ¿Cuándo? asociado con el principio de concentración? ¿Podría haberse asociado con el principio de concentración que habla Val en este último? Sí, pero mirá, el principio de concentración es un principio que más bien lo ves con mayor claridad aplicado para los actos procesales. Entonces, por ejemplo, consiste en reunir en un mismo acto mucha actividad procesal. Y entonces siempre manejamos como un buen ejemplo la audiencia preliminar, porque es una audiencia donde se realiza mucha actividad y por ende muchos actos procesales. Entonces es un principio que en realidad lo aplicás más con ese sentido. Acá siempre, en todas estas figuras de litisconsorcio y de intervención de tercero, y viendo las conexiones que hay entre un tema y otro, lo que tenés siempre presente son o razones de economía o el evitar el dictado de sentencias contradictorias, lo cual en este ejemplo parece bastante claro. Para que no haya una contradicción entre lo que se resuelve entre A y B y lo que después eventualmente se resuelva ante un posterior juicio de C, digamos, ampliamos el objeto, ampliamos el litigio, la discusión, por plantearlo en términos más sencillos, y resolvemos todo de una. Y entonces, en un mismo proceso, ahí puede haber alguna diferencia terminológica. Hay autores que dicen, bueno, en realidad son dos procesos y se tramitan conjuntamente y se resuelven en una única sentencia, o, bueno, lo que tenemos es varias pretensiones que se resuelven en un único proceso. Ahí puede haber alguna cuestión terminológica, se las comento porque pueden encontrar alguna diferencia en cómo es descrito o cómo esta cuestión es descrita según donde lo estudien y donde lo lean. Pero siempre los motivos son esos, o economía o el evitar sentencias contradictorias. Alejandro, perdón. Sí. No, acá te están haciendo una pregunta. Paula dice, una consulta, en el caso del nuevo proceso penal, la figura del abogado de la víctima, que no es un querellante, se toma como un tercero coadyuvante, porque no me deja activar el micrófono. Yo no sé, Alejandro, ¿qué opina? Yo pienso que, evidentemente, la víctima, esto lo van a estudiar en Procesal 2, pero la víctima sigue sin ser una parte en el proceso penal, y tiene algunas facultades, generalmente en colaboración con el fiscal, con el Ministerio Fiscal, con la Fiscalía en el proceso penal. Entonces, en definitiva, sí, podría categorizarse como un tercero coadyuvante simple, pero a su vez con facultades mucho más limitadas que las que el profesor les está explicando en teoría general. Porque obviamente en Procesal 1 nos enfocamos un poco a la teoría general, en Procesal 2 van a ver que la víctima todavía tiene mucho menos posibilidades de coadyuvar. Sí, quizás hay un consejo que creo que tú generalmente lo das y yo generalmente también trato, porque siempre es repetido todos los años, traten de manejar para estos temas que estamos viendo y para lo que es el curso de Procesal 1, siempre ejemplos del proceso civil, porque digamos el proceso penal, ya saben que lo van a ver en Procesal 2, pero en muchos aspectos tiene una lógica distinta o una regulación distinta, entonces no es conveniente que, digamos, sin perjuicio que nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ¿no? Pero no es conveniente a veces pensar en hipótesis propias del proceso penal, ¿no? Porque la experiencia nos dice que es muy fácil que se equivoquen o cometan errores, porque tiene un funcionamiento en muchos aspectos que es distinto, ¿no? Entonces, manejen los ejemplos que damos en las clases o que están en los textos, son los ejemplos fáciles, más o menos fáciles. Si quieren elaborar ejemplos más difíciles, bueno, fenómeno, pero siempre hay un riesgo mayor y además nos podemos encontrar con alguna situación en que sea muy dudosa para todos nosotros, o incluso no nos pongamos de acuerdo. Entonces, Alejandro, los ejemplos si me permitís, volviendo con sí, eso, claro. a ver quién está atento ahí a la jugada y saca la respuesta. El ejemplo que vimos la clase pasada del accionista de la sociedad anónima que irrumpe en el proceso de impugnación de resolución de asamblea, que ejerce una tercería. ¿Qué tercero es? De estos que el profesor explicó. ¿Podés repetir la pregunta? Claro, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que era posible en el proceso de impugnación de resoluciones de asamblea de las sociedades comerciales que la promoviera un único sujeto
Era un ejemplo de litisconsorcio, de litisconsorcio unitario, pero ahora lo podemos ver para el tema de la intervención de terceros. Un accionista promueve la impugnación de resolución de asamblea contra la sociedad. La ley dice que se publican edictos para que puedan comparecer otros interesados. Supónganse que comparece otro accionista. El ejemplo podría ser un accionista que también quiere la nulidad de la asamblea, que quiere ayudar al actor, o también puede ser un accionista que quiera que se mantenga la resolución de asamblea y colaborar con la sociedad. ¿Qué tipo de tercero es? Coadyuvante. En el primer caso, coadyuvante, y en el segundo, excluyente. Litisconsorcial. Es un coadyuvante litisconsorcial. ¿Siempre es coadyuvante litisconsorcial? Lo que pasa es que tiene legitimación en el proceso. En la causa. ¿Qué tipo de legitimación tenía? ¿Activa o pasiva? ¿Legitimación causal activa o pasiva? Activa. Ok, entonces cuando coadyuva con el actor es litisconsorcial. Pero cuando coadyuva con la sociedad, ¿tenía legitimación causal pasiva? No. Entonces, No. ¿cómo es? Por eso hablo de que para mí es excluyente en este caso. No, excluyente no, porque él no persigue un bien de la vida diferente, ¿eh? Él simplemente quiere o que la asamblea se mantenga o que la asamblea sea anulada. Pero ¿no tiene una pretensión diferente? No. No. En el segundo caso, en mi criterio, que discutible sería una tercería, una intervención de tercero coadyuvante, adhesiva, es otro nombre, o simple. Porque Simple. Ok, ¿por qué? Porque él no tenía legitimación causal pasiva para que se le anulara la asamblea. De hecho, la ley permite que se demande solo a la sociedad. Sin embargo, puede ayudar a la sociedad. Y hay diferencias, porque en un caso será verdaderamente un sujeto con facultades muy amplias cuando es litisconsorcial. En el otro caso solamente puede colaborar y queda subordinado a la sociedad. Pregunta, entonces, si se ayuda a la sociedad, ahí sería litisconsorcial. Pero No, si ayuda al accionista, es coadyuvante litisconsorcial, porque claramente él también quiere la nulidad, solo que no la había demandado y ahora es como que la viniera a demandar también. Él tenía legitimación causal. Si ayuda a la sociedad, en realidad es adhesiva o simple. Él en realidad no tenía legitimación causal para ser demandado, porque la ley permite demandar solamente a la sociedad. Sin embargo, tiene un interés grande como una casa de que se mantenga la asamblea, y por lo tanto participa colaborando con la sociedad. Lo segundo puede ser más polémico que lo primero, pero es un ejemplo que sirve de diferenciar. Perdón, Alejandro, que interrumpí. Adelante. No, está bien. Además es un ejemplo más sofisticado y permite hacer ahí un ejercicio en un sentido u otro. Digo, siempre en el coadyuvante siempre tiene que tener un interés. En la simple, ese interés es más reducido. No llega a ser una legitimación completa o más nítida como si es en el litisconsorcial. Esa es un poco la conclusión en definitiva que pueden sacar ahora, digamos, analizando ese ejemplo. Redondeando, estábamos con el tercero excluyente, redondeando entonces figura de ese tercero excluyente y preguntándonos qué facultades tiene y cuándo puede producirse esa forma de intervención. Ahí hay, en cuanto a la oportunidad, es decir, cuándo puede presentarse ese tercero, por la distorsión que genera, obviamente, el deducir una nueva pretensión, solo se admite en primera instancia. Vieron que, a diferencia de la coadyuvante, en sus dos modalidades se admitía tanto en primera como en segunda instancia. Pero acá, como se trata de deducir una nueva pretensión incompatible con la original, hay un límite temporal más acotado. Y además, en cuanto a las facultades que va a tener este tercero, diríamos que es un tercero que está en una posición, digamos, con mayor libertad, obviamente, en la medida que va a deducir una pretensión incompatible con la original. Digamos, eso prácticamente equivale a que va a presentar una demanda con todo lo que eso implica
aplicándosele obviamente el estatuto de parte actora como se le aplica a cualquier actor. Entonces, este tercero, en cuanto a lo que puede hacer, digamos, se le aplica un estatuto mucho más amplio que, por ejemplo, como habíamos visto, el coadyuvante simple, de que era una parte subordinada y que solo podía ayudar o colaborar. Así que así tendríamos las dos modalidades de intervención voluntaria, la coadyuvante y la excluyente. Si no hay preguntas, ahora vamos a pasar a la otra modalidad de intervención, que es la intervención provocada, ¿sí? Provocada por una parte o provocada por el tribunal. Y aquí, básicamente, tenemos, si nos concentramos en los artículos del código, tenemos 3 hipótesis, y a su vez hay una de las hipótesis que a su vez podemos distinguir más de una situación. En principio tenemos la hipótesis del artículo 51, que su título es Intervención necesaria por citación. Dentro del artículo 51 conviven 3 hipótesis, que ahora las vamos a analizar. Así que el artículo 51 comprende 3 hipótesis. Después tenemos la hipótesis del artículo 53, que se conoce con el nombre de denuncia de terceros. Y por último, la hipótesis del artículo 54, que es el llamamiento de oficio en caso de fraude o colusión, que ahora después algún comentario hacemos. Esas serían las 3 grandes formas de intervención provocada. En el artículo 51 está regulada una de estas formas de intervención, que es la más frecuente, la que se puede ver con mayor frecuencia en la práctica, y que se conoce con el nombre de la citación en garantía. Los ejemplos son bastante sencillos. Supónganse que podríamos volver al ejemplo del juicio de responsabilidad contra el Estado, donde en ese juicio la parte demandada, el Estado, decide citar en garantía a un tercero, en ese caso al funcionario público, o otro posible ejemplo es en las hipótesis de responsabilidad por el hecho del dependiente, que pueden ser tanto hipótesis que se aplican en la responsabilidad contractual como la responsabilidad extracontractual. Es decir, la víctima del accidente de tránsito demanda a la empresa de transporte exclusivamente, y esa empresa de transporte que es demandada decide citar en garantía al chofer del ómnibus, por ejemplo. ¿En qué hipótesis es que corresponde este mecanismo de la citación en garantía? Se aplica en todos aquellos casos de que hay una posible acción de regreso, ¿no? Donde alguien, en caso de tener que responder, puede a su vez repetir lo que pagó contra un tercero. Y esos ejemplos, sobre todo este último de la responsabilidad por el hecho del dependiente, son ejemplos fáciles y bien claros. Entonces, vean ustedes cómo funciona. En este caso, quien va a provocar el ingreso de ese tercero al proceso va a ser concretamente la parte demandada, porque de acuerdo a lo que dice el artículo 51, el demandado dice en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo. Es decir, ¿qué significa esto? La empresa de transporte en ese aspecto tiene la libertad o bien de pedir la citación en garantía del chofer o no. Digamos, otra posibilidad es que espera el resultado de ese juicio y después eventualmente, si resulta vencida en ese proceso, inicia un segundo proceso contra el chofer. Pero nuevamente, por razones de economía procesal, y también eventualmente para evitar el dictado de sentencias contradictorias, es que procesalmente se admite que el demandado en ese proceso original y en el plazo para contestar la demanda pida la citación en garantía de ese tercero, invocando, para lo cual obviamente va a tener que invocar la existencia, por ejemplo, como decíamos, de una acción de regreso. Es decir, va a decir, bueno, para el caso de que resulte condenada la empresa, pido simultáneamente que se condene al chofer a que me restituya lo que eventualmente tenga que pagarle a la víctima, ¿no? Entonces, acá lo que se va a producir es, a la pretensión original, supongamos que la víctima es A y el demandado original, la empresa de transporte, es B, a la pretensión original que existía
de A contra B, se deduce o se interpone una segunda pretensión de B contra C, y concretamente la empresa de transporte contra el chofer del ómnibus. Es una hipótesis donde... Perdón, Sí, no entiendo el ejemplo. O sea, ¿la empresa demanda al conductor? sí. Originalmente la víctima del accidente de tránsito demanda a la empresa de transporte, o el sujeto perjudicado por una acción del Estado demanda al Estado. Bien, de acuerdo a lo que establecen determinadas normas sustanciales, en esos casos el demandado y eventualmente condenado podría repetir después, en el caso de la responsabilidad por el hecho del dependiente, quien, digamos, funciona un sistema de responsabilidad a modo de garantía. Es decir, eso es lo que permite que la víctima del accidente de tránsito demande a la empresa transportista. Y entonces, a su vez, por aplicación de ese estatuto sustancial, la empresa de transporte posteriormente puede repetir contra su empleado, para el caso que resulte condenada. Lo mismo el Estado. Si el funcionario público actuó con dolo o con culpa grave, podría el Estado después hacerle un juicio al funcionario público y decirle, bueno, mirá, yo por culpa tuya tuve que pagar esta plata, ahora devuélvemela. ¿Queda claro el ejemplo así? Bien, entonces, si bien todo esto podría suceder en dos procesos independientes, en diferentes Disculpe, momentos, profesor, el ¿sí? caso del ejemplo del Estado, que no sé si es válido hacer la acotación, que primero debería votar la vía administrativa y después sí ir a juicio Sí, pero no contra te el... confundas, porque en esa hipótesis, digamos, eso lo van a ver en procesal 2. Primero que ahí es cuando estás en presencia de un acto administrativo, pero te voy a poner otro ejemplo. Una camioneta del Estado construida por un funcionario público, un chofer del Estado, atropella a una persona. Entonces ahí lo que estás es ante un hecho de la administración, no estás ante un acto administrativo. Entonces, no te confundas con esa hipótesis que además actualmente no siempre, como regla general, no es necesario obtener la anulación del acto para reclamar los daños y perjuicios. Entonces, quédate con el ejemplo de un simple hecho, ahí no tenés un acto administrativo que se procesa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que tenés, es decir, en vez de ser un ómnibus de CUTSA, es una camioneta de la UTE. El régimen de prejudicialidad absoluta está derogado desde la última reforma constitucional. Seguro, ahí está. Sí, sí, exacto. Perfecto, Entonces, muchas gracias. quédense con ese ejemplo donde estás lisa y llanamente ante un hecho de la administración. Es más, es una materia que es competencia de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo. Juzgados, no el tribunal, donde la parte actora presentaría la demanda. Y entonces, estábamos diciendo, podría existir dos procesos. Lo que se admite es, por razones de economía, entre otras, que el demandado cite en garantía a ese tercero, concretamente al chofer. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, ustedes se darán cuenta, no hay un litisconsorcio, sino que lo que tenemos es una pretensión original de A contra B y ahora surge una segunda pretensión de B contra C. Las dos pretensiones van a ser resueltas en el mismo proceso por el mismo juez y en una única sentencia. ¿Cómo queda? Acá hay un detalle importante, es cómo quedan relacionadas ambas pretensiones, es decir, qué es lo que puede pasar al final de este proceso para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de la citación en garantía. Si se desestima la demanda original de A, obviamente no resulta condenado ni la empresa de transporte ni el citado en garantía. Para que el citado en garantía sea condenado, eso requiere un presupuesto previo, y es que simultáneamente la empresa de transporte sea condenada. Porque lo que va a decir eventualmente el tribunal es condenas a la empresa de transporte a pagarle a la parte actora la suma de tanto, y simultáneamente va a condenar al citado en garantía a reembolsarle esa suma de dinero a la empresa de transporte. Así que para condenar al citado, para condenar a C, eso tiene como presupuesto indispensable que también haya una simultánea condena a B. Finalmente, lo que podría también suceder es que se condena a B, es decir, se condena a la empresa de transporte y
se rechaza finalmente la citación en garantía porque, por ejemplo, logra demostrar el sujeto que no era el chofer del vehículo. Hay responsabilidad de la empresa de transporte, pero la citación en garantía que fue invocada está equivocada. O si es una hipótesis de responsabilidad del Estado, se cita en garantía a un funcionario público que ulteriormente se demuestra no fue el último responsable por los hechos que se atribuían a la demanda. Entonces, sí es admisible que se condene al demandado original y se desestime la condena al citado en garantía. ¿Quedó claro de esa forma cómo es la relación? Lo que nunca es posible que suceda es condenar al citado en garantía si no se condena simultáneamente al demandado original. Es decir, no podemos condenar a C sin condenar simultáneamente a B. ¿En qué situación se va a encontrar este tercero, es decir, el citado en garantía? En este aspecto es bien claro, y acá sí no hay dudas. Se le va a aplicar todo el estatuto propio de la parte demandada. Frente a B, es decir, frente al demandado original, es un demandado como cualquier demandado. Y entonces, como bien dice el artículo 51, el emplazado, léase el citado en garantía, no puede objetar la procedencia de su emplazamiento, como no la puede objetar ningún demandado en ningún proceso, digo, en cuanto a tener sus cualidades de demandado, ¿no? Es decir, podrá objetar el fondo del asunto en el sentido que fue mal demandado, pero no puede objetar su condición de demandado. Y tendrá los mismos derechos, deberes y cargas del demandado. Así que ese citado en garantía es un demandado más como cualquier otro. Siempre, obviamente, respecto de quien pidió la citación en garantía, ¿no? Es decir, la citación en garantía viene a funcionar como la demanda del demandado. No quiero hacer un trabalengua y que entreverarlos, pero se dan cuenta, en definitiva, lo que está haciendo la parte demandada cuando pide la citación en garantía, está interponiendo una demanda, está deduciendo una pretensión contra un tercero. ¿Para qué? Según lo que dijimos, para que le restituya, para que le devuelva eventualmente lo que tenga que pagar. ¿Alguna duda con relación a esto que vimos de la citación en garantía? De acuerdo a lo que dice el artículo 52, si el demandado pide esta citación, ¿sí? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Para ver si entendí bien. En esta hipótesis de la intervención provocada, en esta primera hipótesis, o sea, A cita B, después B cita C porque está involucrado, Y si y querés usar la terminología así, A demanda B, como en cualquier juicio, y en la medida de que B, el demandado, podría repetir lo que pague a un tercero, cita en para que se ¿cómo es? Le reintegre, la plata que tuvo que pagar. ¿Cómo? Funciona claro en todos esos casos de responsabilidad donde el derecho establece, digamos, un garante, ¿no? Es decir, la víctima tiene más posibilidades de cobro en la medida que puede demandar al patrón o puede demandar al Estado. Si tú tuvieras que demandar, si tú solo pudieras demandar al chofer o al funcionario público, correrías el riesgo de que fueran insolventes y la víctima en la mayoría de los casos no cobraría. Entonces, por una cuestión de garantía, podés demandar en ese caso, por eso ponía como ejemplo la responsabilidad por el hecho del dependiente. En definitiva, el último responsable es el dependiente, pero la víctima tiene la posibilidad de demandar por el régimen de la responsabilidad extracontractual o contractual, de demandar al empleador, ¿no? Y este empleador eventualmente repetir en el empleado. ¿Lo hará o no lo hará? Es una facultad, una posibilidad que tiene. Capaz que el demandado original dice, no me voy a perder el tiempo en citar a garantía al empleado, porque el empleado es insolvente, aunque mañana en el futuro tenga que pagar, no voy a lograr recuperar un peso. Y bueno, y muchas veces quizás el Estado lo maneje de forma similar y por eso no repita después contra el funcionario público, porque además ahí en ese caso se requiere que haya actuado con dolo o culpa grave. Pero bueno, igual esta forma de citación en garantía, puede haber otros ejemplos, nuevamente, les estoy comentando ejemplos fáciles,
siempre que exista la posibilidad de que alguien, en definitiva, descargue en otra persona, la obligación o, digamos, la necesidad de pagar algo, puede recurrir a esta figura, que no se agota en estos ejemplos. Puede haber más ejemplos, estos ejemplos son los más fáciles y los más nítidos. Vean, una cuestión nada más, Alejandro. Vean ustedes qué curioso, porque el citado en garantía, en realidad, probablemente colabore con el demandado originario en que se desprecie, se quite mérito a la demanda, porque si la demanda no prospera, no prosperará el regreso o el reembolso. Pero a su vez también se va a defender por eventualidad para el caso de que la acción principal originaria, la inicial, prosperara, también se va a defender sobre si existe o no regreso. Tiene como un doble flanco. Y lo otro que es importante es que, después vamos a ver extensión de la cosa juzgada, el artículo 218 del CGP, que van a ver que el demandado cuando cita a los terceros, en este caso la citación en garantía, no solamente está persiguiendo el regreso, como es el caso específico de este supuesto, sino que también está logrando que la cosa juzgada, que lo decidido, le afecte al tercero. Porque si él no hiciera esto, podría suceder que, si bien conforme al derecho sustancial existe un regreso, en el primer juicio fuera condenado y en el segundo juicio donde pretende el regreso se volviera a discutir si la acción principal, si el crédito original existía o no. En cambio, de esta manera se acumula todo, hay una acumulación sucesiva por inserción de pretensión y logra el efecto de alcance de la cosa juzgada. Sí, lo primero que dijiste es justamente, la finalidad muchas veces es no solo obtener el regreso, repetir el monto, sino también lograr eventualmente la colaboración del responsable último. De hecho, uno si defiende como abogado a la empresa de transporte, generalmente si recurre a esto es para decir, bueno, que venga a poner la cara el chofer, que el responsable del desaguisado, y entonces colabore con nosotros en el proceso, aportando pruebas y haciendo alegaciones, etcétera, que colaboren con la parte demandada, ¿no? Y después está bien lo que decís sobre la cosa juzgada, que yo no se lo quise referir porque puede complejizar un poquito la cuestión, pero justamente va en la mano, en la línea de evitar las sentencias contradictorias, ¿no? Es decir, que en ese ya no haya un segundo proceso donde de alguna forma se pueda volver a discutir lo mismo y llegar a un resultado diferente al primer proceso. Finalmente, en el artículo 51 habría dos hipótesis más que no son tan complejas, es decir, vimos la citación en garantía, que es lo que más regula el artículo 51, pero si ustedes lo leen con atención, van a ver que dice, se podrá citar a un tercero en garantía, y ahí hagan una pausa, van a ver que dice, o de aquel respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia puede afectar. Estas son dos modalidades de intervención forzada de terceros que no son de citación en garantía, sino que son las mismas hipótesis que vimos de coadyuvante voluntaria, pero ahora forzadas. Lo traduzco. ¿Cuál sería la hipótesis? Por ejemplo, el codeudor solidario que llama a otro codeudor solidario y forzadamente lo pide el emplazamiento de ese otro codeudor para que venga al proceso a colaborar con él. ¿Ah? O podría ser también, usando el mismo ejemplo de la responsabilidad por el hecho del dependiente, supongamos que se pide el emplazamiento, se pide la convocatoria forzada del chofer para que venga a colaborar con la parte demandada. No son hipótesis donde estrictamente se está ejerciendo una acción de regreso o donde se está pidiendo, porque digo, la citación en garantía, la empresa, en el ejemplo que vimos, la empresa de transporte va a tener que pedir concretamente que para el caso de resultar condenada, se condene simultáneamente a fulanito de tal a que le reembolse. En estas hipótesis no, en estas otras dos hipótesis del artículo 51 no se ejerce una acción de regreso. Incluso la redacción que emplea el código
si ustedes después lo ven con atención, compárenla con lo que dice el artículo 48 y van a ver que es la misma modalidad de intervención coadyuvante. ¿Cuál es la diferencia con el artículo 48? En el 48 la intervención del tercero era voluntaria. Acá en el 51, en estas otras dos hipótesis, que no son de citación en garantía, la intervención del tercero es forzada. Es decir, la parte demandada concretamente pide o convoca a esos terceros para que colaboren con esa parte. ¿Ah? Las otras formas de intervención forzada, que estas sí ya están en otros dos Consulta, artículos. Sí. Es una pregunta muy boba, pero puede ser que yo cito en garantía para que me ayude a mí, ¿no? Pero a quien yo cito dice, no, la verdad que me opongo a lo que vos decís y adhiero a la parte actora. ¿Puede pasar? O... Bueno, primero, si es estrictamente la hipótesis de citación en garantía, tengan presente, no, digamos, va a lograr eventualmente el efecto de que colabore con el demandado, pero lo que vas a estar pidiendo vas a estar ejerciendo una acción de regreso, vas a tener que estar pidiendo que efectivamente, para el caso que te condenen a ti, condenen al otro a que te restituya. Esa es la esencia de la garantía. Si no pedís eso concretamente, no podemos decir que estrictamente estás en una hipótesis de citación en garantía. ¿Tá? Eso en primer lugar. Respecto de la otra parte de la pregunta, como dice el artículo 51, por el mero hecho, digo, siempre y cuando se entienda que esa citación en garantía es admisible, porque cuidado, yo puedo pedir la citación en garantía de alguien y obviamente que voy a tener que cumplir con el requisito de la legitimación, tanto la legitimación causal activa como pasiva. Es decir, ¿qué es lo que va a tener que decir la empresa de transporte? Pido la citación en garantía de fulanito porque tiene la condición de chofer y es en definitiva el responsable, sin importar a esta altura si todo eso es verdad o no, si es cierto o no. Aplican el concepto de legitimación en la causa para específicamente esto de la citación en garantía. Eso es lo que va a decir la empresa. Y el chofer, en este caso, por el mero hecho de ser identificado de esa forma por la empresa de transporte, va a quedar colocado en la misma situación jurídica que queda colocado cualquier demandado. Es decir, si yo te demandara aún sin tener ningún tipo de razón o derecho, basta que yo te demande para que automáticamente yo te coloco en la situación jurídica, que después lo van a ver, van a manejar mejor esto de los conceptos de situación jurídica, te coloco en la situación jurídica de excepción. Tú te vas a tener que defender, vas a tener cargas, facultades, derechos, etcétera, como demandado. ¿Tá? Pero lo que sí podrá cuestionar el fondo del asunto y decir, no, mire, yo no soy responsable del accidente, yo no era el chofer, yo no estoy en relación de dependencia con la empresa, yo no soy el funcionario público que hizo este desastre, etcétera, etcétera, según el ejemplo. ¿Tá? Pero se va a tener que defender como cualquier otro demandado. ¿Tá? Perfecto, gracias. De esa forma queda la respuesta a tu pregunta. Las otras dos formas de intervención forzada raramente se ven, e incluso tenemos la del artículo 53, que se llama denuncia de terceros. Tiene el problema, acá sí caemos en la situación donde no hay una regulación del todo completa y clara. Vean ustedes, ¿no? Dice el demandado, si entendiere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad, deberá denunciarlo, indicando su nombre, domicilio, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por daños y perjuicios. Habría un ejemplo claro que surge de algunos artículos, no tengo presente acá el Código Civil, que es la hipótesis donde alguien, por ejemplo, tiene la tenencia de una cosa, detenta la tenencia de una cosa en nombre de otro. Entonces, por ejemplo, van a ver que en los manuales está muchas veces este ejemplo, se promueve una acción reivindicatoria contra un sujeto y ese sujeto en realidad no es el poseedor, es el tenedor, supongamos, o es el arrendatario del inmueble. Entonces, de acuerdo a este artículo 53, nacería el deber de ese sujeto de decir en nombre de quién detenta o tiene la cosa. Ese es un ejemplo fácil, es el ejemplo que está en los manuales. Hay una norma del Código Civil, además, que respalda el ejemplo, porque justamente regula que quien detenta la cosa en nombre de un tercero
denuncia a ese tercero. Después, en el resto, el artículo es un enigma y da lugar a discusión y debate. Esto que les voy a decir no lo anoten, pero miren ustedes, por un poco para razonar juntos. A veces se ha planteado la hipótesis de qué sucede si, por ejemplo, alguien en un accidente de tránsito a mí me demandan, y yo entiendo que no soy el responsable del accidente de tránsito, sino que el responsable es otro sujeto, y entonces, como dice el código acá, ¿no? Entiendo que, además, o en lugar mío, como dice el artículo 53, yo denuncio a ese tercero y digo, mire, yo estoy mal demandado, porque a mí la demanda no debiera haberse dirigido contra mí, sino contra este otro sujeto que es fulanito de tal con domicilio en tal lado. Ha surgido la duda de si esa hipótesis no podría encuadrar dentro de este artículo 53. Hay un problema ahí importante que ya se los comento, si bien esto se va a ver después a lo largo del curso, y es que para que se modifique la pretensión original se necesita el consentimiento de la parte actora, es decir, yo no voy a lograr modificar, no voy a poder eludir mi condición de demandado ante este planteo. Les hago un poco este ejercicio, variando el ejemplo, para que vean un poco la dificultad que hay en el código en este aspecto, porque dice, además o en lugar de él. Y en este caso incluso, ese tercero, ¿en qué condición queda el tercero que es, digamos, notificado del pleito? Porque no es una hipótesis que funciona como el artículo 51. Ojo, cuidado, ese tercero no queda colocado dentro del estatuto de demandado como el artículo 51. En el artículo 51 sí, si el citado en garantía después no comparece, no se defiende, etcétera, se le van a poder aplicar las consecuencias que se le aplican a cualquier demandado que no se defiende en el proceso, que después vamos a ver cuáles son, que son consecuencias negativas. Pero en este 53 no, porque este 53 simplemente dice que será noticiado del pleito y bueno, capaz que eventualmente en función de esa denuncia, la parte actora desiste de la demanda inicial y redirige la demanda contra, ahora teniendo esa información, contra ese otro sujeto. Pero ahí dependemos de la voluntad del actor. Entonces, digamos, más allá de ese ejemplo que les comentaba, que puede ser un ejemplo claro, donde además, como dice el artículo 53, si el demandado no cumple con dar esa información, se expone a una responsabilidad por daños y perjuicios, porque claro, ahí lo que va a suceder es que el actor dirigió mal la demanda y el demandado le oculta el detalle, ¿no? Pero bueno, pero ahí tenemos un artículo, como les decía, en el Código Civil, donde claramente es más específico. Cuesta después aplicar, o digamos, pensar en la aplicación de este artículo 53 para otras hipótesis. Y después finalmente el artículo 54 prevé una última modalidad de intervención forzada, donde ahí quien provoca la intervención forzada puede ser tanto el tribunal o las partes, y hace referencia a eventuales situaciones de fraude o colusión. Y acá de repente va a ser necesario hacer alguna aclaración, porque ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Un proceso jurisdiccional? ¿Cómo es posible que eso tenga que ver con situaciones de fraude o colusión? Es decir, que las partes se ponen de acuerdo eventualmente para perjudicar a un tercero. Bueno, digamos, uno de los requisitos de los actos procesales es la licitud de los actos. Se supone que cuando se inicia cualquier proceso jurisdiccional, más allá de quién tenga la razón y si el actor tiene razón o el demandado tiene razón, pero lo que se persigue es un fin lícito. Esa es la regla general. Puede haber, muy excepcionalmente, situaciones patológicas donde, bajo la apariencia de un proceso jurisdiccional lícito, legítimo, se esconde una finalidad ilícita, ¿no? Y puede haber ejemplos, no quiero recurrir a ejemplos demasiado complejos, pero de repente yo quiero perjudicar a un acreedor y entonces me pongo de acuerdo con un amigo haciendo... dando la apariencia de la existencia de una deuda y le pido a ese amigo que me embargue para que después cuando posteriormente el verdadero y el real acreedor quiera cobrarme, se encuentre con una situación ya de afectación de mi patrimonio y que eventualmente intente perjudicarlo. Es decir, bajo la apariencia de un proceso jurisdiccional lícito o donde se persigue una finalidad lícita, en realidad hay
una finalidad ilícita, que es perjudicar a un tercero. Lo concreto, les puse este ejemplo por lo menos para situarlo, porque a veces sabemos que cuando se hace referencia a este artículo 54, muchos de ustedes dudan de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo estas hipótesis de eventual fraude o colusión. Bueno, en estos casos, léanlo, el artículo no ofrece mayores dificultades. Si obviamente hay, digamos, elementos que puedan hacer sospechar al tribunal de que el proceso persigue una finalidad ilícita que pueda afectar o perjudicar a terceros, existe la posibilidad, en especial, de que el tribunal convoque a esos terceros para que eventualmente no resulten perjudicados. Bueno, ese sería un poco la hipótesis, el ejemplo. Vamos ahora con las preguntas que tengan de esto, y vieron que tiene relación con el consorcio, lo que quieran preguntar, pero en principio la exposición terminaría por acá. No sé si Santi está por ahí o ahora se desconectó. No, acá estoy, Alejandro. También tenemos los supuestos en el 51, yo no sé, porque tuve un momento en que la internet me... Sí, yo les comenté el 51, viste la citación en garantía, y las otras dos modalidades, Okay. que son, les expliqué, es el 48, al revés, en vez de ser voluntario, es forzado, y poníamos como ejemplo el codeudor solidario que pide, convoca a otro codeudor para que venga a ayudarlo, o en el mismo ejemplo de la empresa de transporte, no promueve la acción de regreso contra el chofer, pero lo convoca para que venga a colaborar. Que podría ser el ejemplo donde, sabiendo que el chofer es insolvente, la empresa dice, bueno, no pido que me reembolse lo que tenga que pagar, pero que por lo menos venga al juicio, así por lo menos colabora con la defensa de la cuestión de fondo. Ah, perfecto. ¿Alguna pregunta? Porque en los apuntes está la parte de citación de evicción, citación del legitimado a intervenir y citación de tercero pretendiente. Sí. Esas son otras especies. Sí, pero como no la vimos, esas no las tengo que dar. No, sí, las tiene que leer. También en la guía está explicado muy bien los supuestos de citación de evicción. Lo que pasa es que son hipótesis. Sí. Son hipótesis, por ejemplo, la citación de evicción es una hipótesis extracódigo, es una hipótesis que dice relación con un régimen muy especial de derecho civil, que usted lo va a estudiar también en civil. Es cuando existe la posibilidad de la pérdida de un bien por la garantía de evicción. Claro, porque dentro de ahí, de los 4 tipos de intervenciones, además de la citación de garantía, estaban todas estas. Y después sí venía la del artículo 54 del fraude, pero ahí me perdí, por eso... No, pero el profesor les nombró la citación en garantía, la controversia, sí. La citación por controversia común, es lo que le está explicando ahora, que algunos... Como aquí en la sentencia puede afectar. Que algunos en el 51 hay 3 hipótesis. Le dijimos que en el 51 hay 3 hipótesis. Ustedes leyendo el artículo pueden subrayarlas, distinguirlas. Dice, digamos, podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía. Sí, eso sí. O de aquel respecto que considera que la controversia es común, o a quien la sentencia puede afectar. El ejemplo del saneamiento por evicción lo pueden analizar, pero como bien les dice el profesor, tiene aspectos propios del derecho civil. Me parece que va a ser un ejemplo que les va a resultar bastante más complejo. Entonces va a analizarlo a la luz del derecho civil. Pero la guía me parece. En la guía está Santi, lo que pasa es que ahí en los apuntes de la doctora, cuando están esas cosas, entonces ahí yo me hago matete. Básicamente usted compró un inmueble y por alguna razón es demandado para perder, por ejemplo, la posesión de ese inmueble por un reivindicante, supóngase, y como usted tiene garantía por evicción, usted cita en garantía a quien le vendió, en realidad cita en garantía, hablé no, mal. Sí, porque Cita por evicción. Cita de evicción a este sujeto para que él lo defienda, lo ayude, para que usted no sufra la evicción es la pérdida del bien, y para el caso de que sí se produzca igualmente la evicción, porque de pronto el otro sujeto tiene razón, a que él le responda. Le responda económicamente por lo sucedido. Incluso hay un régimen, hay un trabajo, yo lo voy a buscar,
si tiene particular interés. La citación de evicción tuvo recientes modificaciones en el Código Civil, incluso, que no están consideradas en la ficha, ahora que estoy pensando. Hay un trabajo que hicimos con el doctor Elías Mantero, que él es profesor de contratos y obligaciones, y yo como profesor de procesal, donde caracterizamos la citación de evicción, que es un tema complejo, pero si, como les interesa, como le interesa a usted, yo lo voy a subir. No sé, en el curso no se va a pedir más conocimiento que este que estamos planteando, pero vamos a subir ese trabajo sobre citación de evicción, porque está muy interesante. Profes, Lo que pasa es una disciplina que mezcla el derecho sustantivo con el procesal muchísimo. Gracias. No, por favor. profe, estaba leyendo en la ficha la de citación de un tercero en caso de fraude o colusión, y la verdad no me quedó muy claro. Es la que... Alejandro, adelante. Sí. Quizás vamos a ver, con este mecanismo, digamos, les voy haciendo alguna referencia al texto, pero no lo leemos exhaustivamente. Si ustedes ven el artículo 54, van a ver que dice, siempre que se presuma fraude o colusión en el proceso, ahora vemos que puede ser eso, dice el tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público de parte ordenará la citación de las personas que pueden verse perjudicadas. Entonces, claro, para ustedes seguramente no sea fácil advertir cuál puede ser la situación en donde detrás de un proceso jurisdiccional en realidad se esconda o se presuma la existencia de un fraude que pueda generar mérito para que, por ejemplo, el tribunal convoque a alguien que no es parte en ese proceso. Entonces yo quizás tanto rápidamente, sin desarrollarlo con demasiados detalles, ponía el ejemplo donde yo, para perjudicar a un acreedor, para no pagarle lo que le debo al doctor Santi, me pongo de acuerdo con alguno de ustedes previamente y le digo, che, mirá, promovemos un proceso en mi contra, digo, preparamos la documentación, etcétera, ustedes no cuenten que los abogados hacemos estas cosas, pero preparamos la documentación y demás, y entonces, digamos, me hago demandar por un amigo, es decir, les estoy poniendo... Para que embarga primero. Ahí está, el que demanda primero, me hago demandar un por fraude. un amigo que me embarga, ¿no? Un fraude. Con lo cual afecta mi patrimonio, afecta mi solvencia para responder después eventualmente ante el doctor Santi. Es un ejemplo que lamentablemente en la práctica se ha llegado a dar, no es demasiado complejo, creo que es fácil de advertir, y entonces ahí es donde ustedes pueden advertir con bastante facilidad cómo un proceso jurisdiccional que se supone que persigue un fin lícito, esa es la regla, además la licitud de los actos procesales, después cuando veamos los actos procesales, si ustedes después van a analizar los artículos 60, 60 y pico en adelante, van a ver los requisitos de los actos, y uno de los requisitos es la licitud de los actos. O por ejemplo, supónganse, un codepositado, hay un bien de alto valor depositado en manos de 3 personas, que son codeudores de la obligación de devolver el bien depositado, ¿ok? Como son codeudores de esa obligación, el que puede reclamar el bien que se lo entreguen, supóngase que había un contrato que decía que si ocurría tal hipótesis le podían entregar el bien a fulanito de tal, en realidad no está claro si ocurrió o no la hipótesis. Entonces fulanito de tal se pone de acuerdo con uno de los codeudores de la obligación y le dice, mirá, yo te voy a demandar solo a vos, porque como son codeudores de la obligación puedo demandar solo a uno, te voy a demandar solo a vos, y vos te vas a defender mal, o te vas a allanar, y yo me voy a llevar el bien. Y se arreglan entre ellos dos. Ese sería un caso que si el juez dice, acá está pasando algo, podría aún de oficio citar a los otros codeudores para ver si hay algo feo acá. ¿Ok? No, finalmente, quizá para situarlo también con un sentido práctico, no es una hipótesis muy frecuente porque la amplísima mayoría de los procesos jurisdiccionales, con razón o sin razón, con derecho o sin derecho, se promueven con una finalidad lícita, ¿no? Entonces, esta hipótesis es muy rara de ver en la práctica, pero existe y la herramienta existe, ¿no? Y en realidad, muchachos, termina siendo como un comodín para los jueces. Cuando los jueces ven que algo no les suena bien, citan a aquellos que pueden informarles sobre qué está pasando acá, cuando huelen que hay fraude. Y de pronto no hay nada. Gracias, ahora me quedó claro, no me había quedado, ahora me quedó bien. Claro, Muchas está pensado gracias. para esos ejemplos específicos, ¿no? Digamos,
no tiene el alcance. Les diría que la citación en garantía, no sé si va a coincidir el profesor, la citación en garantía es el mecanismo dentro del 51 que en la práctica se puede ver con mayor frecuencia, ¿no? Incluso, digamos, esa es la que generalmente vemos. Bueno. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, Alejandro, muchas gracias. Excelente. Bueno, nos seguimos viendo. Profe. Sí. Sí, yo acá. No me quedó muy claro lo de las hipótesis 2 y 3 del artículo 51. Bien, las repetimos. La primera era la citación en garantía. Las otras dos, si atendés a la redacción del código, vas a ver que se admite que el demandado pida el emplazamiento también de aquel respecto al cual considera que la controversia es común. Y si tú comparás esa hipótesis y ves que después dice o a quien la sentencia pueda afectar. Si vas al 48.1, ¿te acordás que decía no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse de favorable la parte advertida? Es una redacción similar, es decir, estas hipótesis del artículo 51 son las mismas dos del 48.1 y del 48.2, pero en forma forzada. Las del 48, la intervención era voluntaria. ¿Cuándo? Cuando la sentencia a dictarse podía afectar a un tercero o cuando lo que se conoce como la causa común, ¿tá? Que era el 48.2. En el 48 era voluntario el ingreso al proceso ese tercero. Acá es forzado. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Por ejemplo, el codeudor solidario, porque el funcionamiento del 51 es el demandado el que pide el emplazamiento de esos terceros o la citación de esos terceros. La primera hipótesis, diría, digamos, la misma hipótesis del 48.2, pero ahora en forma forzada, el codeudor solidario pide el emplazamiento de los otros codeudores, que no tenían por qué haber sido demandados originalmente, porque como hay solidaridad, supongamos que son 4 codeudores solidarios, y el acreedor demanda uno solo. Ese deudor solidario que puede pedir, de acuerdo al artículo 51, puede convocar a los otros 3 codeudores solidarios. ¿Para qué? Para que colaboren con él en, por ejemplo, en su defensa. ¿Tá? En esta modalidad es también para obtener la colaboración. Por eso decimos que es las mismas hipótesis del 48, lo único que cambia es que en lugar de ser voluntarias, son forzadas. La otra hipótesis, el otro ejemplo también contemplado en el 51, traer al proceso a aquel sujeto que la sentencia eventualmente pudiera afectar. La hipótesis del 48, originalmente el 48.1, es decir, en el ejemplo también de la empresa de transporte, pide el emplazamiento del chofer para que colabore en la defensa. No está ejerciendo propiamente la citación de garantía, no pide la condena que después le restituya lo que eventualmente tenga que pagar, pero lo convoca al proceso como tercero coadyuvante. O por ejemplo, Alejandro, el Estado, que sabe que para poder repetir necesita dolo o culpa grave, dice, no voy a hacer citación en garantía, pero voy a convocar al funcionario público, no sea al médico que cometió la mala praxis en un hospital público, lo voy a convocar para que me ayude, porque él sabe lo que pasó. Y de paso la cosa juzgada le llega. Así que si mañana veo si le voy a repetir, capaz que lo hago. Digamos, quizás como detalle hay que aclarar, en estas hipótesis se dan cuenta, no implica una modificación de la demanda original. El demandado original y el actor original siguen siendo los mismos. Con este mecanismo lo que se está forzando es a que ese tercero venga al proceso a colaborar, pero no se modifica después la pretensión original del actor contra el demandado original. Creo que es una aclaración claro. que es útil hacerla, ¿no? ¿Ah? Gracias. Bueno, no sé si queda solo comentarles el tema siguiente que vas a dar tú, Santi. Hola, sí, dos cuestiones. El profesor Siaje muy acertadamente también les dijo que en el caso de la denuncia de terceros,
parecería ser que es una convocatoria ahí abstracta donde no es posible redireccionar la pretensión del actor. En el caso de la controversia común, en el supuesto del 51, en principio es también de mi opinión, y supongo que Alejandro piensa lo mismo, que tampoco es posible redireccionar la pretensión. Es decir, por ejemplo, yo convoco a otro deudor solidario, pero eso no quiere decir que ahora el juicio también sea contra él. Aunque ahí hay unas problemáticas vinculadas con la cosa juzgada que no vamos a entrar. Ahora, un sector de la doctrina sí considera que esta es una excepción al artículo 1 del CGP, al principio dispositivo, y que sería posible entonces que por controversia común, cuando se dice en el supuesto de que el demandado diga, también redireccione la pretensión hacia otro de los convocados. En mi opinión eso no es así, porque el principio dispositivo para nada está excepcionado. Sí podrá lograr el efecto del alcance de la cosa juzgada, pero no considero que haya posibilidad de modificar la pretensión, pero, es decir, el aspecto subjetivo, pasivo de la pretensión. Pero van a ver que, por ejemplo, si mal no recuerdo, en el curso, en el CGP anotado, comentado y concordado de Vescovi y colaboradores, donde hay grandes procesalistas, allí, creo que ese capítulo es del profesor Luis Simón, si mal no recuerdo, se sostiene que es posible la modificación de la pretensión como una especie de excepción al principio dispositivo del artículo 1 del CGP. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, hoy sí que terminamos en hora. Les agradezco mucho. La clase que viene, el lunes, vamos a ver situaciones jurídicas procesales. Es un tema de gran complejidad, que ustedes en la ficha lo tienen sumamente simplificado y que vamos máxime en estas circunstancias informáticas en las que estamos. Vamos a tratar de darlo en términos sencillos, pero sería muy útil que ustedes lean la guía y lean algún material. Entonces, nos estamos viendo el lunes a las 18 horas. El video queda en un rato colgado en el canal de YouTube. Y reiterar para aquellos que no hayan leído el Moodle o que no hayan leído en el chat de este sistema o en el WhatsApp. La facultad migró, la universidad en realidad migró EVA a un EVA de la Facultad de Derecho. Empieza con FDER. Si ustedes googlean nuevo EVA de Facultad de Derecho, ahí les va a aparecer. Si ustedes siguen entrando al curso en la página de EVA UDELAR, los ingenieros y la gente de sistema, y Marcela Viña, la coordinadora de EVA, nos está diciendo que les dificultan informáticamente el trasiego de la información. Así que les pedimos que no lo hagan más. Además, el único EVA que se va a actualizar es el de FDER. Hay alguien, Franco puso la dirección. El único que se va a actualizar es el EVA de FDER. Porque me llegaron unos mensajes, en el EVA no está tal video, no está... No, tienen que mirar el segundo. Así que bueno, esa es la sugerencia. Próxima clase es con el mismo código. Si hubiera algún problema informático y el código cambia o algo, lo estamos avisando por EVA y por el WhatsApp. ¿Estamos? Bueno, muchachos, que pasen bien, buen fin de semana, cuídense, y bueno, un placer. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego.